En esta ocasión, en 10, nos acompaña el político Enrique Ibarra Pedrosa, quien actualmente es el presidente del Consejo Ciudadano del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco. Hoy hablaremos sobre la integración del nuevo gobierno municipal en Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esto es la 10ª edición de su programa En 10, una propuesta que corre a través de Internet para televisión, y con el gusto de saludarle en esta ocasión que corresponde a la 10ª edición de este programa. En esta ocasión le digo que tenemos con nosotros al señor Enrique Ibarra Pedrosa. Él es presidente del Consejo Ciudadano en Jalisco y una de las piezas claves de lo que es el denominado Movimiento Ciudadano en esta entidad. Lo hemos convocado para platicar sobre algunas cosas que seguramente le van a llamar la atención a usted. Tenemos que plantear esta entrevista desde algún ángulo que, si fuera una especie como de propuesta para radio o de propuesta para un periódico, podríamos titular de la siguiente manera: Guadalajara, el desastre. Y digo el desastre por lo que parece que le van a dejar efectivamente al señor Enrique Alfaro Ramírez en su calidad de presidente electo, y seguramente a partir del mes de octubre en su calidad de presidente constitucional. Ese es un apartado en el que habremos de reflexionar algunos minutos esta noche con el señor Enrique Ibarra Pedrosa. El otro asunto es platicar un poquito de qué fue lo que ocurrió realmente en el marco de las elecciones del 7 de junio, hasta dónde los mismos integrantes de Movimiento Ciudadano esperaban que la ciudadanía se desbordara en favor de esta opción política, o hasta dónde ustedes mismos se vieron sorprendidos. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Me da mucho gusto saludarte y gracias a nuestras amigas y amigos que nos acompañan. Mira, yo creo, y lo acabas tú de describir muy bien, una parte está ligada con la otra. O sea, tú dices, van a recibir un desastre como gobierno entrante, y evidentemente fue uno de los factores que incidió, que tuvo un peso para que la gente manifestara su cansancio de los gobiernos ineficientes que ha tenido Guadalajara, del PRI en este y en el anterior gobierno, y de los anteriores panistas. Va una cosa pegada con la otra. Entonces fue un voto que reflejó también el compartir un proyecto con Enrique Alfaro, encabezado por Enrique, y también un cansancio de gobiernos priistas. Un hartazgo. Un hartazgo que fue muy evidente porque tú lo decías, se pronosticaba una elección. Primero el PRI intentó con Alfonso Petersen, presionándolo para que fuera candidato, hacer una elección a 3/3. Luego, después se habló de una elección muy competida entre los candidatos del PRI y del Movimiento Ciudadano, y terminó siendo una elección la más desastrosa que el PRI ha tenido en la historia electoral, que tiene cierta credibilidad en nuestra ciudad. ¿Cuál es el periodo donde los números te pueden irradiar confianza? Yo creo que la que se da a partir de 1995. ¿Qué ocurrió ese año? En el 95 el PRI pierde por vez primera la gobernatura y también la zona metropolitana, pero en esa ocasión el PRI tuvo un porcentaje de votación del 36% en 1995 en la alcaldía de Guadalajara, y ahora el PRI tuvo el respaldo como partido del 24.7% de los electores, y a ese 24.7% hay que adicionarle el 1.8% del Partido Verde, que también se desmoronó. ¿Por qué? Porque el Verde, pues es evidente que fue un desencanto, que ha sido una decepción, un partido violador sistemáticamente de la ley electoral, y también redujo su credibilidad. Entonces, en conjunto, el PRI y el Partido Verde
sumaron 27 puntos, 27 puntos. Muy lejos de Muy Enrique lejos de Alfaro. Enrique. Enrique obtuvo prácticamente 52%, o sea, fue una diferencia de 2-1. Y Acción Nacional en un lejanísimo tercer lugar de apenas el 9% de los votos. ¿Los dobló Enrique? Sí, sí, la gente se manifestó con mucha libertad, se manifestó y afloró en ella, como se dice comúnmente, castigar a quienes han gobernado mal y compartir un proyecto de esperanza, de ilusión, que yo creo que la gente está empezando a ver la congruencia de Enrique Alfaro. Hoy, por ejemplo, Alfaro como presidente electo y los otros 5 presidentes electos de la zona metropolitana de Movimiento Ciudadano, desde Pablo Lemus, Alberto Uribe, Marilena Limón, la alcaldesa de Tlaquepaque, Marilena Limón, y el alcalde de Juanacatlán, ya hicieron el compromiso que les van a pedir a los ayuntamientos, porque a ellos les toca, a los actuales, presentar la ley de ingresos al Congreso, que es, en otras palabras, lo que los tapatíos van a pagar de predial y de agua potable, entre otros servicios. Enrique Alfaro ya dijo que va a pedir él y los otros alcaldes metropolitanos de Movimiento Ciudadano que no haya ningún aumento al impuesto predial ni al agua potable. Que la gente no debe de ser la que a expensas de su bolsillo, de por sí precaria la economía familiar, pague más por el predial o pague más por el agua potable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Guadalajara se hicieron las cuentas. Si se hiciera el incremento al predial de lo que es la inflación, de los índices inflacionarios, se recabarían aproximadamente 30 millones de pesos más. Mejor que esos 30 millones, en lugar de que la gente los pague, surjan de austeridad, surjan de ahorro, que los servidores públicos no tengan celular, que los servidores públicos de nivel alto no tengan gastos de representación, que haya ahorros, que haya economía. Entonces no va a haber aumento en predial ni agua potable. Esa es la petición de nuestros alcaldes a los actuales presidentes municipales del PRI. Habría que ver si se respeta este pues allá proyecto, ellos, si quieren seguir teniendo en contra a la gente todavía. Pero también habría que ver que yo creo que muchos de ellos no van a soportar la tentación de enfrentar al menos las últimas semanas del denominado Año de Hidalgo, ¿no? Bueno, eso ya es otra cosa, eso ya es incurrir en actos de deshonestidad y corrupción. El Año de Hidalgo, ¿cuándo se acuña esa frase? Se acuña en los auges del priismo, de cómo un funcionario aprovecha las últimas oportunidades y a través de conductas deshonestas incrementa sus ingresos. Sí, pero sí, aquí la petición nuestra de los gobiernos de Movimiento Ciudadano es que no sea a expensas del bolsillo de la economía de los tapatíos el tener más recursos en el gobierno municipal. Por eso 0% de aumento al predial y 0% de aumento al agua potable. Bueno, eso suena bastante bien, yo insisto, habría que esperarlo. Irracional, no, ahora ya sería el colmo que Ramiro Hernández, yo confío en la sensibilidad de Ramiro, que en esta fase, y de él y de los otros presidentes municipales, que están terminando su periodo, todavía le sumen más fuego a la hoguera. Si de por sí la gente que dijo estamos inconformes con su forma de gobernar y que de despedida todavía le incrementen predial y agua potable, ya sería el colmo. Bueno, tú tendrás tus motivos para confiar en los políticos actuales, los que gobiernan desde el Partido Revolucionario Institucional. Yo confío que no voté por ellos. Bueno, yo tengo la visión de no confiar tanto en lo que se argumenta por parte de estos políticos, y te digo por qué. Resulta bastante sospechoso, por decirlo menos, el hecho de que de último momento se estén autorizando grandes obras de desarrollo de carácter privado en la mancha urbana, particularmente en Guadalajara, cuando ya están a punto de irse, ¿no? Claro. Me refiero, por ejemplo, a esta torre de 13 pisos que se está construyendo
o que ya empezó a edificarse a un lado de la glorieta Chapalita. Exactamente enfrente a la glorieta Chapalita. Ah, bueno. Y es una casa emblemática, ¿eh? Todo el mundo conocida, la casa Aguilar, que fue de los que innovaron el urbanismo en la ciudad de Guadalajara, porque fue realmente la primera colonia con jardín, con servidumbre, con arbolado. El padre de mi esposa, el abogado Fernando Gallo, que fue en su momento secretario del ayuntamiento, fue presidente de esa asociación y siempre ha sido emblemática esa asociación de vecinos. Entonces, bueno, ahora la propia sí colonia. Es un crimen, sí es un crimen el que ahorita, y el propio Alfaro lo denunció la semana pasada, el miércoles anterior, la connivencia presunta entre servidores públicos del Ayuntamiento de Guadalajara con desarrolladores de torres. ¿Por qué? Porque vinculado a ello y algunas resoluciones del Tribunal Administrativo, se está causando daños irreparables al patrimonio arquitectónico, a la riqueza urbanística de nuestra ciudad. Ahora, a mí me resulta particularmente interesante desde el punto de vista periodístico, desde el simple posición como un humilde reportero en Guadalajara o en Jalisco. La modestia nunca ha sido tu compañera, Alberto Osorio. Tú no eres un modesto reportero, tú eres un cronista, eres un analista, eres una gente que siempre ha practicado la pluralidad y eres acucioso investigador, así que no te autocalifiques de modesto reportero. Okay. Voy a tomar en consideración eso que tú me dices. ¿No estás de acuerdo conmigo? Tú y yo siempre debatimos. Sí, por supuesto. En los programas a los que me invitas, por eso con mucho gusto siempre lo hago. No, eres abierto. Y yo me atrevo a decir que tú fuiste una de las piezas claves de lo que ocurrió el 7 de junio. En primer lugar, por la forma como tú participaste y diste visión de cómo hacer las cosas hacia el interior del Movimiento Ciudadano, pero también tomando todo el antecedente. Tú te formaste de manera política al interior del Partido Revolucionario Institucional. Fuiste funcionario en distintos niveles de este organismo político. Estuviste trabajando en gobernación. Y en los 3 órdenes de gobierno, sí, fuiste diputado local, diputado federal. O sea, conoces muy bien las tripas del monstruo cuando hablamos del Estado, cuando hablamos del municipio, cuando hablamos de la federación. José Martí era menos duro en el lenguaje. Él decía en sus posicionamientos anti-yanquis, cuando andaba por la independencia de Cuba a finales del siglo XIX, he vivido en el monstruo y conozco sus entrañas. Se refería a cuando había sido residente de Nueva York. No, bueno, eso sí era un monstruo. Esto es una bestia lo que nosotros tenemos por acá. Pero bueno, volvamos al caso de Chapalita. Te digo que a mí me resulta muy interesante por lo siguiente. Chapalita es de las pocas colonias que tuvieron la noción de investigar qué se podría hacer con el agua que cada temporal nos concede la naturaleza. Así es. Es de las pocas colonias que reciclan su agua. Sí, así es. Y tú un día platicas con los directivos de la colonia. Quien hizo esa innovación como presidente fue el padre de mi esposa. Por eso lo digo así con mucho orgullo, porque efectivamente lo de la captación de agua, el aprovechamiento de la naturaleza, él fue el impulsor de ello cuando presidió esa junta, y además es una colonia verdaderamente contrastante a otras. ¿Por qué? Porque siempre ha prevalecido el cariño de quienes viven ahí, de quienes forman esa comunidad, ¿no? Y además aquí está exactamente enfrente al lugar icónico, a la glorieta. Sí, por supuesto. Y llegas a esa zona y luego lo primero que descubres es que hay una masa verde envidiable, ¿no? Sí, claro. Para donde quiera que apunte tu mirada, sí, hay árboles, hay pasto. Sí, sí, sí. El tráfico vehicular de alguna forma no es tan denso como en otras partes de la ciudad. Y tiene calles como la de Parque Juan Diego, por ejemplo, con una servidumbre muy vasta y muy respetada. Bueno, ese es un punto. El otro punto, yo me pregunto, estos señores, los fundadores de Chapalita, visualizaron desde muchos años antes la necesidad de reutilizar el agua que concede la naturaleza, o Dios, si es que usted cree Dios. Pero, ¿qué pasa con esta ciudad? ¿Qué pasa con todos estos ayuntamientos que a lo largo de todo este tiempo acumulado entre la inauguración de la colonia Chapalita
y el día en que estamos hablando hoy, no visualizaron que por ahí se podría desarrollar una política de orden público para el aprovechamiento al máximo del agua que cada año cae en la zona metropolitana. Pero yo, por ejemplo, me pongo a pensar en la zona que corresponde a ese polígono de Plaza del Sol. Se inunda, Sí. y de repente uno piensa, bueno, ¿y si ahí meten carros anfibios? O si meten, no sé, un tipo de lancha ligera, o si le ponen cafecitos a los alrededores, el temporal de lluvias. Un paisaje veneciano. Podría ser, ¿no? Pero el gran contraste, y aquí es en donde yo quiero verlo, Sí. dice Enrique Alfaro que como presidente va a acabar con las inundaciones en Guadalajara. Yo no sé de qué manera lo está planteando. Quiero verlo, por ejemplo, cuando se inunda 2 metros ahí la zona donde está Arcos del Milenio por la parte baja de las rocas. A todos nos ha tocado alguna vez Uh-huh. ese flagelo, sí. No, bueno, tienes que hacer evidentemente obras de infraestructura, se está ya trabajando en ello, y se tienen que hacer acciones preventivas. Pero a ver, ¿tú crees eso? No. Con todo y que sea el dirigente del grupo alfarista. De que Enrique tiene la determinación y que sí está ya con equipos técnicos visualizando el tema, y que va a ser, por ejemplo, también de los temas que nuestros representantes federales van a ver inclusive en la Ciudad de México también. Bueno, por lo con la pronto, cuestión dile a Enrique presupuestal. Ibarra, cuando lo veas, no ha querido venir aquí. A Enrique Alfaro, pues perdón. no lo has invitado seguramente. No, seguramente Enrique tiene es- un montón de invitaciones, Enrique pero es muy lo abierto. vamos a invitar para que nos diga cómo le va a hacer. Ándale. Yo no le creo que pueda acabar con las inundaciones. Mira, ¿Será que él sí puede y todos los demás no? ¿Todos los te anteriores? aseguro que Enrique va a dar muestras de cómo se va a mejorar la calidad en servicios Ujú. y la eficacia en Guadalajara. ¿Cuál fue la tarjeta de presentación de Enrique Alfaro ante los tapatíos? Los logros que tuvo en Tlajomulco. En Tlajomulco, yo lo decía en serio, el señor Osorio es un espléndido cronista de nuestra vida cotidiana. Enrique, como alcalde de Tlajomulco, ayudó y mitigó muchísimo el tema de las inundaciones en Tlajomulco. Al hacer una revisión periodística, Enrique sí mejoró mucho ese problema, y seguramente lo va a hacer también en Guadalajara. ¿Por qué Enrique estuvo blindado pese a la guerra sucia que desarrollaron los adversarios? ¿Por qué? Porque evidenció que se puede gobernar bien, con las ciclovías, con la recuperación de espacios públicos, con las unidades deportivas, con programas de innovación. Fue el primer municipio de entrega de uniformes y útiles escolares como municipio. Programas de participación ciudadana como la revocación de mandato, el presupuesto participativo, simple y sencillamente gobernando con honestidad. Entonces esa es la razón, y lo va a hacer en Guadalajara, Alberto. Bueno, tú ya hablabas del hartazgo de la población, estás aportando en este instante otros elementos Claro. de por qué ganó Enrique. ¿Y por qué te lo digo? Alfaro. Mira, yo creo que de los méritos nuestros como proyecto político, cuando perdimos de forma muy apretada al gobierno en el 2012, nosotros nos metimos con mucha seriedad y con mucha disciplina y método a ver a través de estudios, no solamente de opinión, lo que se conoce como las encuestas, sino a través de grupos de enfoque con diversos sectores sociales, qué es lo que la gente de Guadalajara, quería respecto a los diversos temas, y qué pensaba la gente de Enrique. Y la gente decía, es que Enrique hizo un buen gobierno. Oiga, y usted sabe que fue candidato por el PRI, luego fue candidato por este partido, por este otro. La gente dice, pero hizo buen gobierno. O sea, del PRI se salió porque son corruptos, del PRD porque no quiso someterse a las reglas de imposición. O sea, hay comunión con la ciudadanía, y yo creo que tiene eso muy importante, el apoyo de la gente, y no se va a defraudar a la esperanza que tiene la gente de tener un buen gobierno con Enrique. Ahora, bueno, aquí lo que faltaría por observar, tú ya estás anotando lo que a juicio de Movimiento Ciudadano y de los alfaristas son los puntos exitosos que se manejaron desde adentro de este movimiento
para conquistar las elecciones el 7 de junio. Yo agregaría un detalle más: la enorme ayuda que les ofreció el gobierno del Estado y el Partido Revolucionario Institucional. De repente me da la impresión de que quien les hizo la campaña no fueron ustedes, sino el gobierno del señor Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y el Partido Revolucionario Institucional, con Alberto Lamas al frente, por encima del dirigente formal Hugo Contreras, y con la ayuda de este señor que estaba al frente del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Sergio Ramírez Robles. ¿Les hicieron la campaña? Intentaron aniquilarnos. ¿O sí les ayudaron? Extinguieron. Les falló la estrategia. ¿Por qué? Porque la gente es inteligente, la gente se da cuenta de los montajes que se hicieron. En cada uno de ellos, cada lunes era un ataque donde se utilizaron algunos medios impresos, algunos semanarios o hasta algunos diarios, otros espacios de esa naturaleza también, pero la gente se daba cuenta que eran montajes o que era algo ajeno a la verdad, ajeno a la realidad, y en el pecado llevaron la penitencia, Entonces, no es con guerra sucia. Ojalá, Alberto, no vuelvan a darse esas prácticas donde se incurrieron en excesos nunca practicados, porque normalmente la contienda, o hasta en ese terreno o en esos fangosos comportamientos o prácticas loderas, se daba entre los actores, se daba entre candidatos, se daba entre los interesados. Pero ahora se llegó hasta la invasión del espacio de las casas familiares, de la privacidad, el famoso dron, que hasta decían que se había sido invento nuestro, de ataques a familias, a esposa, hijas, o sea, cosas que de veras no deben de darse, así te estés disputando lo más valioso para una gente que aspira a llegar a tener el poder. Ojalá quede la lección de que todos esos millones que se gastaron, toda esa perversión, toda esa impudicia que se dio para tratar de destruir a un candidato, resultó estéril, resultó hasta fortalecido Enrique. Tú los conoces muy bien, sabes quiénes son, sabes qué hicieron, y también tienes la noción de qué pudieron haber hecho si es que no se les hubiera detenido a tiempo. Creo que en gran parte influyó la presión desde el centro para que no se excedieran en el trato hacia Enrique Alfaro cuando se estaba reconociendo que ya había ganado. ¿Qué pasó? Yo estoy con la gran intriga de qué pasó entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche, cuando ya se está anotando que en efecto quien gana las elecciones el 7 de junio es Enrique Alfaro. ¿Hubo algún manotazo desde el centro que les dijeron dejen las cosas como están? ¿O qué pasó? No, mira, ellos, me refiero al PRI, y nosotros, como ocurre en una campaña de esta naturaleza en una ciudad como Guadalajara, tanto ellos como nosotros teníamos seguimientos diarios de cómo estaban las tendencias, de cómo estaban los comportamientos. Nosotros siempre tuvimos el apoyo mayoritario de la gente. Los golpes que te daban, tú tenías manera de ver los efectos que tenían. Unos, la mayoría prácticamente nada, uno que otro tuvo algún impacto, pero luego ellos se engolosinaban y volvían los cauces a la normalidad. El día de la elección, nosotros en las mediciones del último día, del día previo, que son de carácter interno, ahí ya no puede nadie publicar nada, lo que le llaman los trackings, nosotros tenemos una ventaja muy clara. Ellos, yo creo que parte de los errores que cometieron, improvisaron algunas empresas que les dan asesoría, que les dan servicios, y que les pagan mucho, y que les pagan mucho dinero, pero que su fuerte no es hacer trackings, su fuerte no es hacer sondeos diarios, que son complejos, porque es día a día, sábado y domingo, no es que hagas una encuesta, son mediciones diarias. Entonces, a medianoche o en la madrugada tú tienes
¿cómo cerraste ese día? Y ellos ahí improvisaron algunas empresas que realmente no es su oficio ni es su giro, ¿no? Y otras, ellos también querían autoengañarse, ¿no? Y el día de la elección, pues ellos estaban insistiendo en que estaba parejo, pero sabían ellos que ni remotamente era así. Y bastaba ver los cortes. Yo recuerdo que hizo el PRI aproximadamente a la 1 de la tarde y otro aproximadamente a las 4 de la tarde, donde estaba la dirigencia estatal del PRI y estaban los principales actores, y su cara que denotaba. Su cara no denotaba optimismo, claro. Traían un lenguaje formal, de que están bien las cosas, pero tú veías los semblantes y evidentemente era contrastante a lo que es la alegría y lo que es la euforia de una jornada exitosa. Luego el desenlace del domingo, preparan ellos su templete en la Minerva y un templete en Los Arcos, en Zapopan. Alguien decía, ¿qué va a pasar si llegan los del PRI y luego llegan los simpatizantes nuestros después de la elección, como se acostumbra al festejo? Yo les decía, oigan, no se preocupen, pues eso se desmorona, eso se disipa, bueno, porque la gente se da cuenta y nadie va a ir a festejar en falso. Pues lo que pasa es que tú estás ofreciendo en este momento algunas imágenes del momento, ¿no? Como fotografías del instante. Yo recuerdo que cuando me toca ir a cubrir el inicio del festejo, había dos grupos, sí, pero había un tercero, atrás de la Minerva, atrás de la Mercedes-Benz, que ese no era un grupo de políticos, era un grupo de gendarmes, de los que se les conoce como Robocop, sí, antimotines, con toda su indumentaria y con todo listo para empezar a dar golpes. Bueno, yo quiero sí suponer, los vieron, ¿no los vieron? Claro, ustedes? por supuesto, era evidente, pues no eran dos o tres, era evidente, pero seguramente era en una actitud preventiva. No con el faro, por supuesto. No, pero era, yo creo que una actitud preventiva. Pero mira, tú no puedes inventar o oxigenar artificialmente un festejo después de una elección. O sea, y eso trasciende. ¿Por qué? Porque los partidos, y más un partido como el PRI, tienen representantes en las casillas. Y luego, en una ciudad como Guadalajara, tú le mides. Los del PRI dicen, a ver, los de Movimiento Ciudadano van a ganar el poniente a la ciudad. Era una ecuación simplona. Pero en el oriente el PRI se va a reponer y va a ganar. Cuando te empiezan a llegar resultados de casillas, de la zona de Lomas del Paraíso, de la zona de la colonia Nueva España, que está en el sur de la ciudad, de la colonia Insurgentes, que está en el oriente de la ciudad, de Providencia, de las zonas de Américas, y todas ganadas, con mucha claridad, ya no te queda duda. Aunque cuantitativamente tú dices, estadísticamente, hasta que tengas el 25% ya es una tendencia. Pero bueno, ya son reflejos que se van dando. Y eso ya a las 8 de la noche, ya los propios priistas sabían el siniestro que habían tenido, ¿no? Provocar. Que habían sufrido. Ahora, bueno, yo quiero aprovechar la última parte de esta entrevista contigo, Enrique Ibarra, para que nos platiques un poquito de tu perfil. Comúnmente eres muy bueno para platicar de todo, pero para darle vueltas cuando se refiere a tu persona. Mi perfil es muy sencillo, ¿me quieres? Le pongo así, No, quiero que me digas, ¿vas a ser secretario en el próximo ayuntamiento? Mira, no hay todavía una definición de nombres y apellidos, salvo, y tiene mucho sentido, mucha lógica, lo que declaró Alfaro, que iba a proponer al ayuntamiento a Juan Partida, que es un muy buen financiero, tesorero en Tlajomulco, que hizo un espléndido trabajo, y lo va a proponer al ayuntamiento, porque esos cargos, el de tesorero, el del contralor y el del secretario general, son propuestas del alcalde y lo decide el ayuntamiento. ¿Y ya te dijo? No, en mi caso no. Tú eres el. No, en mi caso no ha habido una cuestión de esa naturaleza y no es lo relevante es que aprovechemos este tiempo
que veamos todo el aspecto administrativo, cómo simplificamos, cómo acercamos la atención a la gente, cómo actualizamos herramientas para que haya más accesibilidad de las personas a través de redes sociales también, que son valiosas, y cómo hacemos un verdadero gobierno, aparte de honesto, de eficiente, de veras, verdaderamente cercano a la gente, cálido con la gente. Eso es lo más importante. Pareces un maestro de la universidad explicándome un teorema de Pitágoras. No. Doy clases los lunes a las 7 de la mañana, pero del Poder Legislativo en México, y de Derecho Constitucional el sábado de la mañana. Pero dime, ¿vas a ser o no vas a ser secretario? No hay una definición todavía, ¿eh? No hay una definición, no hay tiempo. No es, te digo, lo más importante. Lo importante es que tienes que rediseñar. Es muy singular. Mira, tú lo decías, tú has estado en varios ámbitos de gobierno. Yo hace 1000 años, y no exagero, en el 80 fui regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara con un presidente municipal eficaz. Yo creo que la última gran obra pública totalmente del gobierno municipal la hizo él, la avenida Lázaro Cárdenas, Arnulfo Villaseñor Saavedra, fue presidente municipal, y más o menos en números gruesos, el total de servidores públicos éramos, y ahí están las cifras seguramente en los anales, 7,000 servidores públicos. La población en Guadalajara ha venido en descenso, en lugar de aumentar, ha disminuido. Que ese es otro asunto. Y ahorita, servidores públicos, sin tomar en cuenta los OPDs, los organismos públicos descentralizados, por ejemplo el DIF, que es uno de ellos, tiene como 13,000 servidores públicos el Ayuntamiento de Guadalajara. Y te insisto, serían 2 ayuntamientos. Guadalajara, sí, y Guadalajara ha descendido su población y geográficamente no tiene el fenómeno de Tlajomulco y de Zapopan o de Tonalá o de Tlaquepaque, que están en expansión y que están en crecimiento. En Guadalajara, ¿qué fraccionamiento nuevo hay? Pues todos los que están... No, los verticales. Otro día invitas y platicamos de eso. O invitas a alguien que conozca de derecho urbano. Este es un gran tema ese. Pero no hay un crecimiento horizontal de la ciudad. Y la nómina sí ha aumentado, entonces sí se está revisando ahorita, evidentemente. Claro, el propio Alfaro lo comentó, no se van a lesionar los derechos laborales de los trabajadores de base, de los servidores públicos que trabajan, hay que respetarlos, pero sí tienes que revisar que personas no hacen una función o no lo requieren. ¿Cuánto se gasta actualmente de lo que es el dinero que tiene a su disposición el Ayuntamiento de Guadalajara en cuestiones de nómina y cuánto tiene para hacer todo tipo de servicios? No te sabría decir, te lo digo con toda honestidad, para que miento, pero es altísimo. Los porcentajes deben de estar siempre repartidos entre nómina, servicios públicos y obra pública. Las teorías clásicas, ya que hablas tú de clásicos, que hablaban de que lo eran a 3 partes, ¿no? Lo que yo te decía de Arnulfo, que era muy avaro y muy cuidadoso con el dinero público y con el de él también, no era nada despilfarrado. Más o menos logró equilibrios, pero ahorita es altísimo. Yo creo que entre gasto corriente, no sé, puedo cometer un error y luego te lo aclaro, lo que es el gasto corriente, el inevitable a esas alturas debe de ser muy superior al 80%. Debe de ser muy superior al 80%. Y aparte tienes que señalar o mencionar, Guadalajara es el municipio con mayor deuda del país. Así lo dejó quien hoy está gobernando Jalisco. Se catapultó, se disparó, Jorge Aristóteles. y se solventó en esta administración ese rubro. Tienes problemas muy severos de laudos, de juicios laborales, que también se dispararon a raíz del 2010, que tienes cientos de laudos pendientes de juicios laborales de servidores públicos que reclaman pagos y que van muy avanzados los juicios que involucran, aparte de la deuda que yo te decía, cientos de millones de pesos. Bueno, ya ves qué escurridizo eres. Te dije que íbamos a hablar de ti
y le diste la vuelta hasta que me enredaste con todo este tipo de Pero es que asuntos. lo importante no soy yo, lo importante es Espérame, qué le espera a la ciudad de Guadalajara. Nos quedan 2 minutos. Tú en este momento eres observado como el gran mariscal del Movimiento Ciudadano. No, esos son calificativos Voltea a verme, tuyos Enrique, te muy... estoy hablando. Así te están viendo, como el gran mariscal del Movimiento Ciudadano. No, yo soy un componente más de Movimiento Ciudadano. Y lo que hice simplemente fue contribuir, apoyar a que la gente tuviera un proyecto que le generara esperanza, que le generara ilusión, y no la vamos a decepcionar. Mira, es que yo he sido... que eres un pobre venadito que... No, mira, yo he sido candidato en 10 ocasiones. En 10 ocasiones. Esta es la 10ª ocasión. Yo soy compañero de fórmula con Enrique en lo de la presidencia. En 10 ocasiones he sido candidato. En 9 he ganado. Hace años ganabas una elección y era la felicitación, la congratulación de las gentes que te apreciaban, los otros no, por supuesto. Pero ahora, y la gente tiene toda la razón, antes que te feliciten, te dicen, oye, no vayan a fallar. Me cumples. Oye, dile al Faro que tienen que cumplir. Oye, tienen que ser distintos. Oye, vamos a estar observándolos. Y tiene toda la razón la gente. Entonces, más que hablar de fulano de tal, en este caso de mí, que te agradezco tu generosidad, lo importante es hablar del proyecto comunitario y vamos a hacer un buen gobierno en Guadalajara. Bueno, déjame insistir. Enrique Ibarra, al igual que Enrique Alfaro, llegan en su mejor momento para asumir la alcaldía de Guadalajara desde el punto de vista de su ejercicio político. ¿O no? Indudablemente Enrique Alfaro llega en un momento extraordinario de su vida pública, de su condición de servidor público, forma parte de una generación que en el caso nuestro de Movimiento Ciudadano es una generación muy positiva, que son cuarentones ellos. Enrique acaba de cumplir hace unos días 42 años, están en plena etapa de madurez. Como diría. Llega en una muy buena edad, Enrique, en todos los órdenes, llega con mucha madurez, llega con mucha serenidad y va a ser un gobierno muy positivo en Guadalajara, Enrique Alfaro. Última pregunta. ¿No extrañas el PRI? Evidentemente no. Y lo digo en serio. Mira, yo soy un hombre que yo tengo muchos amigos, por supuesto. Yo soy un hombre que vive a plenitud la política. Con el PRI milité nada más 36 años. ¿Nada más? Nada más, desde mis adolescencias hasta mis pleitos con Roberto Madrazo. Pero yo, como todas las relaciones en la vida, fui recíproco. Recibí y también di. Recibí muchas oportunidades en lo que me apasiona, que es el quehacer público, pero también representé al PRI desde la casilla hasta el Consejo General del IFE, en las cámaras, como tú decías, en todos los estados del país y en las dirigencias, desde un seccional hasta la dirigencia nacional. Entonces, cuando terminó mi relación es como cuando termina una relación entre una pareja que un día ya las cosas no resultan. Se acabó el amor o no hay confianza, no hay reciprocidad, no tiene caso atormentarte. Terminas en sana paz, sin agravios, sin rencores. Ya fui diputado por otras expresiones políticas en la Cámara Federal. Tuve la plena libertad cuando fui diputado por el PRI, por la dimensión del grupo parlamentario. Participabas en los 3 años 22 debates, una cosa así. Ahora creo que participé como en 246 debates en la Cámara. Entonces, y en absoluta libertad de votar y de defender los intereses de la gente, que es lo que un político tiene que hacer, defender a la gente. Bueno, tiene usted, nosotros estamos llegando al final de esta 10ª entrega de este programa denominado En 10. Le agradecemos el favor de su atención, te agradecemos muchísimo. Y muchas gracias, pese a los intentos de reprensión que fui parte de Alberto Osorio. Si me vuelve a invitar, con gusto vuelvo a venir aquí. Bueno, ahí tiene usted. Lo que sí es cierto es que corremos a través de una plataforma que nos permite todas las libertades que se nos antojan, y esto, por supuesto, cumplimos con el compromiso, pero además nos divertimos y lo hacemos de la manera más seria posible. Lo que le sugiero es que nos escuche a través de internet en esta plataforma que tenemos en antenanoticias.com.mx todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, y bueno, el programa que tenemos ahí se llama Cuarto de Guerra.
Por lo pronto, muchísimas gracias por el favor de su atención. Te inspiraste en Lamas, Cuarto de Guerra. Por supuesto que es con dedicación, pero después te digo quién. Muchísimas gracias. Buenas noches. Yo soy Alberto Osorio y estás en 10.